Pues vamos pasando con nuestro primer invitado que ya se encuentra con nosotras y nosotros aquí en Momentum. Él es Michael Chamberlain y que Michael pues es un defensor de derechos humanos, colaborador de Rompeviento TV y precisamente estamos publicando en Rompeviento un artículo pues agudo y crudo, permítame decirlo también, que escribe Michael, que es titulado El Estado, es el Estado Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. ¿Y quién mejor que Michael Chamberlain con una amplia y vasta experiencia en estos temas que nos ocupan para abordar este tema? Así que Michael, muy buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días Ernesto, buenos días Alberto. Hola, buenos días, Michael. Pues Michael, pues pasó precisamente este Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Tuvimos también una entrevista con la titular de la Comisión Nacional de Búsquedas, Carla Quintana, y con un artículo hablamos con ella sobre un artículo que publicaba y una actualización de las cifras, si bien no eran cifras redondas, pues sí ya da una pista a ella, más de 91,000 personas desaparecidas en el país. Es un verdadero escándalo y una tragedia. Michael Chamberlain, ¿qué decir de estas valoraciones de Carla Quintana y de este Día Internacional de Víctimas de la Desaparición Forzada? Híjole, bueno, pues justo lo que trato de abordar en el artículo es que no basta con contarlos, es decir, cada vez que nombramos la cifra ya se nos desactualiza, ¿no? Es un proceso que sigue en progreso, ¿no? Sigue avanzando, sigue habiendo desaparecidos todos los días, y es un tema que nos urge atender para detenerlo. Desafortunadamente no hay esfuerzos suficientes y yo considero que tampoco capacidades ya para poder enfrentar el fenómeno en su verdadera dimensión. Y un problema que tenemos, Ernesto Alberto, es que contamos los muertos, miramos las historias de las madres cavando tumbas y fosas clandestinas, pero no nos explicamos por qué pasa esto. ¿Por qué sigue ocurriendo? ¿Y por qué la política de seguridad no está siendo suficiente y no está tampoco deteniendo este fenómeno? Y yo considero que lo que no tenemos es un diagnóstico compartido, un diagnóstico común de cuáles son las causas detrás de este fenómeno de violencia en general, que se expresa en desapariciones en particular, pero que también tenemos ejecuciones que vemos casi todos los días en Tamaulipas, en Michoacán, en Guanajuato, etcétera, y que responden al mismo fenómeno. Ya hablaba también, por ejemplo, el otro día el subsecretario Encinas de esta hipótesis de la trata, es decir, hay muchos fenómenos criminales detrás de la desaparición de personas que no están siendo atendidos en su magnitud. Y yo creo que esa es una falta del Estado porque es previsible. Y pongo el ejemplo del caso de Roy Rivera, que es un caso que acompaña ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde el comité establece es que si el Estado sabe que en esta región, en esta temporalidad existen desapariciones, si el Estado sabe que hay un contexto amplio, pues ¿cómo puede negar que hay una desaparición forzada? Es decir, el contexto hace que el Estado tenga que probar que no lo es, ¿no? Y es que si seguimos mirando los casos como si fueran fortuitos e individuales y no como un fenómeno social y criminal que tenemos que atender, ¿no? Y esto pasa por todo, pues sí, por la política de seguridad por un lado, pero sobre todo pasa por el tema de justicia. Hay 90,000 casos, pero solamente hay 34 sentencias de desaparición forzada. Tenemos acumulados casos ante los jueces, y tenemos acumulados casos ante la Procuraduría que se niega a mirar los casos de manera sistemática y generalizada, los mira, insisto, de manera individualizada. Esto no tiene fin si no miramos los problemas estructurales que pues llevan a que sigamos sumando víctimas
y pues al final del día todos somos víctimas potenciales. Entonces, es algo que debería preocuparnos a todas y a todos. Debería preocuparnos sobre todo por las cifras que, aunque bien señalas, no debería verse esta crisis humanitaria solo como una mera estadística, pero sí nos da una idea de lo que ocurre en México y que a nivel internacional ha recibido la condena pública, incluida la del gobierno mexicano. Ojo con esto, y me refiero a los datos que presentas, Michael. En Chile, durante la dictadura militar de Pinochet, se contabilizaron o se contaron 1.210 personas desaparecidas en 17 años. En Argentina, que también padeció una dictadura militar durísima, durísima, hubo cerca de 30,000 desaparecidos en 9 años. En Guatemala, 45,000 desaparecidos durante una guerra civil. En México, que como tú bien señalas, presuntamente en democracia y paz, tenemos 91,000 personas desaparecidos. Por esa me parece relevante y pertinente algo que también mencionas en tu artículo, Michael, que esta crisis humanitaria es también, pero yo diría que sobre todo, una responsabilidad del Estado mexicano. ¿Cómo verlo esta situación que tú presentas en el artículo, y por qué no hay hacia México un señalamiento internacional como el que hubo en su momento contra estos gobiernos, regímenes, esos sí autoritarios, y como en su momento ha habido de parte de México hacia otros? Es que tenemos una buena diplomacia que puede, digamos, mitigar alguna crítica internacional, o realmente funciona la estrategia de que el tema pase por bajo perfil en la discusión pública y política del país, Michael. Mira, yo creo que pasa, por un lado, por el peso que tiene México ante la comunidad internacional. Puedo ponerte, por ejemplo, ha habido diferentes denuncias ante la Corte Penal Internacional sobre la situación que vive México en materia de desapariciones, ejecuciones, tortura, etcétera, señalando cómo es sistemático y generalizado. Hay un contexto muy similar en Filipinas, pero Filipinas es más fácil, ¿no? México le da más dinero a la Corte Penal Internacional, donde no tiene un caso, que a la Comisión Interamericana, que es el país que tiene más casos, ¿no? Entonces sí hay un problema digamos, no es un problema, es una causa de diplomacia fuerte a nivel internacional. Sin embargo, ha habido muchos órganos que se han pronunciado al respecto, ¿no? Tanto la alta comisionada actual, Michelle Bachelet, como el anterior alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, han expresado preocupación por la cantidad de víctimas, nuevamente, ¿no? El segundo problema que quiero señalar es que no tenemos un diagnóstico. Era más fácil decir, claro, es que en Guatemala hay una guerra civil. Claro, es que los regímenes militares dictatoriales del Cono Sur. ¿Y en México qué decimos? ¿Estamos en paz? Decía ayer el presidente. La verdad, o sea, ¿estamos en democracia? ¿Es que ya no hay fraudes y ya no se violan derechos humanos? Y uno dice, bueno, hay señalamientos muy, muy crudos que yo creo que se merecen pues detenerse y mirar e investigarlos, de colusión entre partidos y narco, por ejemplo, ¿no? Y a mí me parece que los esfuerzos de anticorrupción no son suficientes. Es decir, no basta con decir, este gobierno ya no se corrompe. Hay que seguir investigando las redes de corrupción, que son mucho más profundas de lo que hasta ahora nos han podido mostrar, más allá de Lozoya, ¿no? ¿Cómo están coludidos, por ejemplo, los gobernadores de diferentes estados? Tamaulipas lleva 3, pero bueno, están los 2 Duartes, está el de Nayarit, en fin, cómo ellos han estado coludidos con el narcotráfico. Cómo hay empresas, nosotros pudimos demostrar en una comunicación también en la Corte Penal Internacional, cómo hay empresas que son parte de estas colusiones o macrocriminalidades que se benefician de negocios ilícitos, ambos, ¿no? O sea, vendemos amapola, pero también vendemos aguacate, producto del despojo de la tierra de los campesinos, ¿no? Que también ha costado sangre y desapariciones.
Tenemos un alto índice de desplazamiento forzado en Michoacán y ahí la disputa no es la droga, es el aguacate, ¿no? Entonces, tenemos estos grupos criminales que se benefician de una situación de terror hacia las poblaciones, dirigidas a las poblaciones para controlar negocios lícitos e ilícitos. Y eso no se desmantela. No se desmantela porque no hay, insisto, un diagnóstico, no hay una investigación judicial que lleve a los responsables y que empiece a desarmar todos estos grupos que se benefician de una situación como la que vivimos. La venta de armas, la trata de personas, el mercado negro, evidentemente también la droga, ¿no? Pero la mano de obra de migrantes en lugares, digamos, bueno, los que se han rescatado sembrando amapola en la Sierra Tarahumara o, en fin, es decir, hay una serie de negocios que siguen prosperando en este país a costa del dolor de la gente y del terror. Y eso no se desmantela, eso no se mira, no se profundiza. Y claramente una pieza fundamental es la falta de actuación por parte de las fiscalías, no solamente la Fiscalía General, sino las fiscalías estatales también. Pues sí, y esta Fiscalía Federal y las estatales, pues que se han convertido pues en todo un tema. Carla Quintana precisamente nos hablaba de este tema que abordas también a profundidad, Michael, la falta de diagnóstico y que pues lo ve también desde la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda como un elemento fundamental. Si tuviéramos que pensar, porque hay esfuerzos por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Búsqueda y, en fin, de algunos actores políticos para tratar de crear mecanismos pensando a largo plazo, en modificaciones, en reforzar precisamente a las instituciones, algunas de las instituciones del Estado. Michael, yo quisiera pensar, o te pregunto, en el corto plazo, Michael, tratando de detener un poco esta dramática situación que estamos documentando y que de veras no nos damos abasto, no nos damos abasto como medio para poder hacer todas las coberturas, pero en el corto plazo me quedo también pensando en el papel y en las funciones que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿En dónde está esta Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y así que, pues casi para cerrar, Michael, nos quedan todavía 10 minutos. Y perdón que las preguntas no sean lights en ese sentido y además tengas que resumirlas, pero uno es en este momento coyuntural que siguen habiendo pues desapariciones todos los días, ejecuciones y demás. En el corto plazo, ¿qué verías, Michael, que tendría que implementar la autoridad mexicana por lo menos para paliar un poquito esta situación? Y el papel que tendría que estar jugando la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues, ¿dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Es una buena pregunta. Desafortunadamente está pues ausente, ¿no? Particularmente ausente de esta problemática que vivimos. No podemos contar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desafortunadamente, ¿no? Y lo digo además como exconsejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es muy lamentable porque tendría que estar ayudándonos a entender el fenómeno y empezar a ubicar cuáles son las dinámicas que detonan la problemática, ¿no? Alguna vez platicaba yo con un grupo de ombudsman, les decía, las comisiones públicas de derechos humanos deberían, en este contexto de violencia, fungir como comisiones de la verdad, ¿no? Ayudarnos a entender cómo funciona, pero esto no ha sido posible. En el corto plazo es muy difícil resolver nada, pero lo que hemos insistido muchos grupos de derechos humanos y víctimas, que así como ahora se creó el mecanismo extraordinario de identificación forense, porque vivimos una situación extraordinaria
de cuerpos por identificar, que rebasa las capacidades ordinarias del Estado. También estuvimos al mismo tiempo diciendo se necesita un mecanismo extraordinario contra la impunidad, porque también las fiscalías están rebasadas, los órganos ordinarios están sobrepasados y no solamente ahogados ya por el nivel por el cúmulo de investigaciones que no se resuelven, tanto a nivel de la Procuraduría como de los jueces, ¿no? Necesitamos un órgano que nos ayude a mirar microscópicamente dónde se puede generar acciones de justicia que permitan, sí, hacer justicia, pero sobre todo desmantelar estos grupos criminales. Esto se hizo en Guatemala, por ejemplo, con la CICIG. Fue muy puntual en atender macrocorrupción e impunidad detrás de esto, detectar cuáles eran los grupos de poder que seguían manteniendo pues las condiciones hasta que empezó a tocar intereses del más alto nivel. Nosotros creemos que en México sí hay voluntad del Estado, y por el Estado me refiero no solamente al presidente Andrés Manuel, sino a todas las instituciones que la conforman, incluyendo el legislativo, incluyendo el judicial, por querer salir de esta problemática, por empezar a salir de esta problemática, necesitamos pedir ayuda extraordinaria, y esto no es en la OEA, esto es en la ONU, ¿no? Con expertos independientes, con expertos que no estén ligados a ningún interés y que, salvo al de la verdad y al procesamiento de responsables. En algún momento, Michael Chamberlain, hace algunos años, un grupo de activistas, organizaciones de derechos humanos y también organizaciones de periodistas, entre ellas periodistas de a pie, pues conversamos sobre la necesidad de que existiera un organismo parecido a la CICIG de Guatemala para que atendiera casos de violencia contra periodistas, defensores de derechos humanos y las desapariciones que llevan en aumento. Nada más plantear el tema desató una controversia fuerte en su momento, y las señales nos llegaron de que no había posibilidades porque el Estado mexicano, en ese entonces usurpado la presidencia por Felipe Calderón, pues no estará ahí nada contento en que se le echara el reflector internacional, lo que ha ocurrido durante mucho tiempo y que fue la pregunta que te decía hace unos minutos, Michael. Y mi última pregunta ahora es, ¿tú ves que habría condiciones para una CICIG, una especie de organismo internacional ahora en México? No sé si el presidente López Obrador quisiera seguir la línea que han tenido sus antecesores. Y lo digo porque él ha dicho que no hay nada que ocultar, y que en el que nada debe, nada teme. Pero no sé, ¿cuál es tu impresión? ¿Habría chance, posibilidad de una comisión de esta naturaleza en México? Nosotros empezamos a empujar esta idea incluso desde el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Y la respuesta que obtuvimos es, jamás vamos a procesar a nuestro presidente, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, eso no era la idea. Digo, si de paso lo procesan, qué bien, pero va mucho más allá. O sea, queremos resolver un problema serio de impunidad y corrupción que llevan a esas acciones de violencia. La idea no es procesar al presidente, ¿no? Si es culpable, que lo procesen, pero es mucho más allá de eso. Cuando estuvieron las campañas, hablamos con Andrés Manuel, antes de las elecciones, en un foro que se hizo en el Museo Memoria y Tolerancia, precisamente le pusimos el tema. ¿Usted estaría de acuerdo en un organismo de estas características? Y dijo sí. Pasaron las elecciones, tuvimos una nueva reunión con Andrés Manuel, ya estaba Encinas y estaba Olga ya Sánchez Cordero como nombrada como nueva secretaria de Gobernación a partir de diciembre, y en un amplio foro muy, muy emotivo y muy duro en Tlatelolco con víctimas, le pusimos nuevamente la agenda, Alberto. Una Comisión Nacional de la Verdad, un mecanismo internacional contra la impunidad, un mecanismo extraordinario de identificación forense. Y dijeron que sí. Empezamos a tener pláticas con Encinas y su equipo. Esto estoy hablando antes de la toma de posesión. Hacia allá.
¿no? Hacia cómo crear una política de justicia transicional. Hablaba Olga Sánchez Cordero de esto también, ¿no? En una plática que hizo en el Colmex antes de tomar posesión Andrés Manuel. Estábamos hablando de una agenda y de repente toma posesión y se acaba el diálogo. No volvieron a tocar el tema. Hay condiciones para hacerlo. Me parece que hay que generar las condiciones, Alberto. Y si esto no viene, digamos, de que yo apelo al final de mi artículo, que es a la buena voluntad y a la generosidad y a la tolerancia y al diálogo, por mirar más alto que nuestras diferencias, ¿no? Entonces, sociedad civil, tenemos que empezar a generar esas condiciones. Y eso es un diálogo mayor con Naciones Unidas, sobre todo. Viene el Comité de Desapariciones en algún momento. Esa es una de las exigencias, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos ir montando actores políticos internacionales que generen una mayor presión, una mayor sensibilización hacia los actores políticos del país. Ya, y ahorita que tocas, Alberto, Michael, ahorita que tocas el tema de la sociedad civil, ¿cuál es tu termómetro? ¿Cómo identificas organizaciones sociales, organizaciones civiles, sociedad civil en general? Pues tengo la impresión de que sigue habiendo una desarticulación desde la llegada del presidente López Obrador. Eso es común que suceda, Michael, en países donde después de estar pues viviendo dictaduras de cualquier naturaleza, pues de pronto cuando llega un respiro, pues se relajan los movimientos sociales. Lo hemos visto antes. Ahorita, en este momento, casi a mitad del sexenio, ¿cuál sería tu valoración sobre cuál es tu termómetro, Michael? Nos quedan 3 minutitos para esto. Sí, estamos dispersos, cada quien atendiendo sus casos y enfocado pues también en esta tremenda agenda que hay de derechos humanos y de víctimas. Sin embargo, voy a decir que nos volvió a dar un cierto aire la consulta, ¿no? Empieza a haber expresiones, y todavía las existen después de la consulta, muy polémica, ya hablamos de esto el otro día, pero de volver a empujar el tema, ¿no? Y yo creo que eso nos está dando pie, creo yo, a volver a articularnos, ¿no? Sin generar expectativas ni anunciar nada, porque no tengo nada que anunciar. Creo que eso nos puede volver a generar articulaciones. Y por otro lado, lo voy a decir así, por el lado de muchos colectivos de víctimas, hay un cansancio, ¿no? De una expectativa no cumplida, insuficiente, y de querer dar otro paso, ¿no? Entonces, son parte de las condiciones que se van generando, y en eso estamos, ¿no? Ya. Sí, pues muy cuesta arriba, Michael. Pues Michael, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada como siempre y pues le invitamos a que se asome a leer este artículo de Michael Chamberlain que ya está disponible en la página web de Rompeviento TV. Michael, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Igualmente, muchas gracias. Buen día. Hasta pronto. Hasta luego, Michael.